Bien, muy buenos días, muy buenos días. De verdad es un gusto y un absoluto honor estar en esta cátedra. Me siento muy honrado de que me hayan invitado. Agradezco a Markel y a Carlos y al rector, sin duda, por la invitación el día de hoy. Y también hay que decir que estamos trabajando en conjunto durante los últimos 6 meses en diferentes planes entre el banco y la Universidad La Salle en temas de vinculación universitaria, vinculación académica, temas de becas, una serie de iniciativas que estamos trabajando a nivel país con diferentes universidades y que La Salle no se queda atrás. Y de verdad me siento muy honrado de estar aquí. Yo estoy verdaderamente agradecido con la Universidad La Salle. No solamente soy un egresado y mi alma mater de la ingeniería fue aquí, sino hay que decir que yo recibí una beca crédito para entrar al primer semestre de la universidad. Yo no podía haber pagado la Universidad La Salle y a partir del segundo semestre recibí una beca completa del 100% y por eso pude terminar mis estudios. Y luego, además, hay que decir que hice el IPADE saliendo de la universidad también con una beca crédito del Banco de México, entonces no puedo estar más agradecido con La Salle, que gracias a haber pasado por aquí y a ese apoyo pues pude terminar justamente mis estudios universitarios y de posgrado. Y déjenme decirles que hacía 30 años, probablemente 29, que no regresaba al campus de la universidad. La última vez que estuve, estaba recordando si había sido cuando vine a hacer mi examen profesional, y no, después regresé porque todavía un año después de salir de la maestría estuve dando clases en la Escuela de Ingeniería en temas de economía y administración para ingenieros, y di clases en ingeniería de circuitos eléctricos y de motores y transformadores de inducción, entonces estuve muy vinculado a La Salle durante mucho tiempo. En estos 30 años, yo les diría que han pasado muchísimas cosas, muchas cosas en mi vida, pero muchas cosas en el país. Y cuando hablaba con Markel y con Carlos de qué podíamos tocar en una cátedra como esta, pues es una cátedra en la cual tenemos que transmitir lo que está pasando en México, pero también cuál es el futuro de México, cuál es el futuro que ustedes van a enfrentar y cuál es el futuro que ocurra lo más probable en los siguientes años. Y es una presentación preparada especialmente para los jóvenes, especialmente desde el punto de vista de entender el país y de entender la transformación que ha ocurrido en los últimos 30 años, desde que yo salí de la universidad y 35 desde que entré, pero que coinciden con una serie de eventos coyunturales en el país que hicieron que el país se transformara y que me ha tocado vivir justamente en estos 30 años de trayectoria prácticamente profesional. Y yo sí diría, como idea inicial, que México es otro país en los últimos 30 años. En mi opinión, es un mejor país que el que me tocó cuando yo estuve estudiando la licenciatura, y creo que les va a tocar un mejor país a ustedes del que es hoy México. Y quiero explicarles por qué les va a tocar un mejor país. Y en digamos, esta apertura de la primera idea, sí les diría que México tiene cosas positivas y cosas negativas. Y voy a tratar de equilibrar el mensaje, las cosas positivas y negativas, pero sobre todo los temas negativos me parece que todos hablamos de eso. Todos estamos ciclados un poco en los temas que nos preocupan y que nos tienen que ocupar, pero me parece que para transformar el país en los siguientes 30 años hay que tener conciencia de lo que somos, dónde estamos parados, no solo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Y les decía que esta plática está enfocada para jóvenes y está diseñada para ustedes y está conceptualizada en función de lo que a mí me gustaría transmitirle justo a mis hijos. Tengo 4 hijos, 2 universitarios, uno está aquí presente que está estudiando el tercer semestre de Ingeniería Industrial. Tengo una hija que hoy es su primer día de trabajo, el día de hoy está estudiando Derecho, 7º semestre de Derecho, y tengo otros 2 más pequeños. Y entonces, ¿qué me gustaría contarles a los 4 de lo que es México? Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Espero darles valor en esta plática y sobre todo mucho contexto de qué deben de esperar y cuál es su labor en esta transformación futura que debería de ocurrir en México. Si ven la plática, el título de la convocatoria es El México al 2050. A mí me gusta decir que México es un país de oportunidades. Y es un país de oportunidades, lo van a ver por qué, pero ese es mi diálogo permanente con los clientes que atiendo,
El banco tiene casi 30 millones de clientes, de los cuales casi 1 millón son empresas o pymes, pero interactuamos con muchos inversionistas. Y parte de lo que van a ver aquí es de lo que hablamos también con ellos y de lo que tiene sentido entender este país cuando alguien quiere invertir en México. México hoy está de moda en el mundo y también vamos a platicar por qué eso está ocurriendo. Entonces vamos a hablar déjame ver si esto funciona. Bueno, vamos a hablar de 3 cosas, ahorita regresamos a la presentación. Una primera mirada a México. Vamos a hablar de las cosas que tradicionalmente no vemos de México o que no se hablan de México en el contexto global. Luego sí me gustaría platicar lo que ha evolucionado en estos 30 años la economía en el país, que al final estamos con la Escuela de Ingeniería y con la Escuela de Negocios, y eso cómo nos proyecta hacia el futuro. ¿Cuáles van a ser los siguientes 30 años de México? Y luego no podemos dejar de hablar de los retos de este país y sobre todo de lo que normalmente estamos permanentemente hablando en las pláticas de café y aquellas cosas que decía nos preocupan y que son reales y que es un verdadero lastre hacia adelante en México. Ahí estamos. Ahí está. Déjenme arrancar por esta mirada a México, ¿no? Primero, poca gente sabe que México es el país número 14 en términos de extensión territorial, pero para ponerlo en contexto, 24 países europeos caben dentro de México. Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Austria, Hungría, Bulgaria, Irlanda y 17 países más. Ahí me gusta, con mis amigos españoles del banco, cuando hablamos de las estrategias del banco en México y que tratan de simplificar nuestro país, les digo, oigan, ustedes tranquilos. España cabe entre Chihuahua y Coahuila y nos sobra territorio. Entonces, para empezar a hablar, para que entiendan que las dinámicas en este país son bastante complejas. Es muy difícil entender en México si no entendemos la dimensión geográfica que tiene México y por esta dimensión geográfica, en la cual somos de los pocos países en el mundo que tienen capacidad de manufactura y capacidad económica que están conectados en los 2 océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Hoy Centroamérica está conectado, pero los países de Centroamérica, como vamos a ver en unos minutos, no cubican en términos globales. Y muy pocos países en el mundo tienen esa capacidad. Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, pero estamos conectados a esos países. Estamos con 4.300 kilómetros de frontera y 21 aduanas fronterizas, pero 19 con la economía más grande del mundo. Somos 128 millones de habitantes. En los últimos 23 años hemos crecido 31 millones y para ponerlo en contexto, pues eso es del tamaño prácticamente de la población total del Perú. O debe ser como un 70% de la población total, solo el crecimiento de España. Somos 2.5 veces Centroamérica y 2.7 el total de España. O sea, el 70% de España es lo que crecimos. Y cuando uno ve esto, esa es una de las razones por la cual muchos inversionistas internacionales quieren venir a México, además del Tratado de Libre Comercio, y otros motivos que voy a explicar. México tiene economía de escala para que se pueda invertir y todas las fintechs internacionales, las tecnológicas relacionadas con finanzas y las startups en general, siempre piensan en 3 países para llegar: México, Brasil y la India. Lo que nos correlaciona es el tamaño demográfico y eso es una ventaja competitiva que tenemos y una oportunidad de negocio para todos los que están queriendo invertir en México. Y algo que es muy diferencial es la edad promedio de la población, 29 años. Compárelo contra Latinoamérica, que está por ahí, pero países quitando Brasil, como decía, no tienen masa crítica. Estados Unidos tiene 39 años de promedio y Europa tiene 42. ¿Esto qué implica? Que México está formando hogares, los hogares implican vivienda, implican automóviles, implican comprar refrigeradores, estufas, todo lo que implica en términos de una población joven que se va incorporando a la vida laboral y que empieza a consumir y que por lo tanto pues es un mercado que está completamente en expansión. Hay que decir, y lo voy a platicar más al rato, que tenemos muchos déficits y ese déficit desde el punto de vista de poder adquisitivo del país, si lo sumamos a la edad demográfica de México, pues termina siendo también una enorme oportunidad.
200,000 jóvenes se van a incorporar año con año en los siguientes 30 probablemente o 25 a la vida laboral, lo cual permite invertir en México y contratar jóvenes. En muchos países no puedes invertir porque no hay jóvenes. De hecho, la población decrece. Entonces, no puedes invertir si requieres mano de obra calificada o no calificada simplemente por este tema. Y luego vean la importancia que van a tener ustedes en los siguientes años. 15 millones de jóvenes van a votar por primera vez en las elecciones del 2024. En España son un poquito más de 40 millones de población. En la votación de hace unas semanas, probablemente, pues yo creo que han de haber votado máximo unas 20 millones de personas en total. Les deja ver la importancia de la votación que van a tener los jóvenes y ustedes van a decidir la elección. Los jóvenes van a decidir la elección del 2024 de quién nos va a gobernar en los siguientes años y eso es una invitación y un llamado a que tienen que participar y hacer que los demás participen. Somos el 7º país más visitado del mundo, turismo internacional. Si nos planteamos, estos son datos del año 19, porque en el año 21 y 22 llegamos a ser el quinto país más visitado del mundo, pero somos el país en el mundo que más recurrencia tenemos en los visitantes, es decir, visitantes que vienen una primera vez y regresan, y regresan, y regresan. Y esto tiene que ver con los atractivos de México. Y estamos por encima pues, de Alemania, de Gran Bretaña, por ejemplo, y muy cerquita de Turquía. Si hacemos bien las cosas, esto debe seguir siendo una palanca de crecimiento en el país. Somos el país número 1 en América en términos de patrimonio de la humanidad, es decir, ruinas arqueológicas, centros históricos. Tenemos 34 lugares decretados como patrimonio cultural de la humanidad, más que Estados Unidos, más que Brasil. Y para decirles un poco las dimensiones de lo que estamos hablando en reservas protegidas de la biosfera, pues es más que el territorio de todo Gran Bretaña, ¿no? Y esto les empieza a dar un poco la dimensión de su país, cosas que normalmente no platicamos. Y esas son las cosas positivas, y yo les decía hace unos minutos que el país que me tocó a mí cuando estaba sentado allí en el lugar de ustedes, que también hubo un evento como este, no me acuerdo quién vino de speaker, seguramente alguien mucho más potente que yo, y seguramente me quedé un poco con algunas ideas de la plática y espero que se lleven. El México que me tocó a mí, les decía, no es el México que a ustedes les está tocando en positivo. El México que me tocó es un México absolutamente distinto. Aquí hay muchos datos que a muchos no les van a sonar, pero que tienen que ver con una transformación que se dio en este país que ustedes no pueden dar por sentado que siempre va a estar ahí. México por primera vez se empezó a abrir al comercio internacional en el año 86. No había democracia en México. En el año 89 fue la primera, y el 89 para ustedes suena muy lejos, pero el 89 yo estaba sentado estudiando aquí. Fue la primera vez que hubo un gobernador de oposición, primera vez en la historia de este país. En el 93 se decretó la autonomía del Banco de México y eso es importantísimo para efectos de la estabilidad económica de cualquier país. Hoy el Banco de México es una de las instituciones en el mundo más reconocidas. Hay que decir que el presidente del Banco Central de Bancos Centrales, el que aglutina todas las políticas globales, es un mexicano súper reconocido que es Agustín Carstens, que fue un egresado del Banco de México. Hace tan solo 29 años se firmó el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, que transformó la realidad económica de México, y ahorita lo vamos a ver en datos, pero en el 95 tuvimos una crisis que nos costó muchísimo. Yo cuando salí de la maestría, a los 6 meses, este país quebró. Y quebró el país, y quebró la banca, y quebraron las empresas. Justo cuando entró el Tratado de Libre Comercio. El debate de ese entonces era si México iba a ser capaz de competir con las empresas norteamericanas, y los que se oponían al Tratado de Libre Comercio decían que nos iban a arrasar. Hoy, 29 años después, México es una potencia exportadora, pero es una potencia de empresas que compiten a nivel global. El 80% de los frenos, balatas, suspensiones que se hacen en Norteamérica, que se
producen y se instalan en los Teslas, en los Fords, en Lamborghinis, Ferraris, es de una empresa mexicana que se llama Racini. La panificadora más grande del mundo es Bimbo. La tercera empresa más grande de México, la tercera empresa a nivel global de cemento es Cemex. El 25% de los monoblocks, que es la cabeza de los motores de combustión, los hace a nivel mundial, los hace Nemac en Monterrey. El principal fabricante de cervezas, el principal exportador de cervezas del mundo es México. Tenemos un superávit comercial con Estados Unidos en alimentos de más de 8,000 millones de dólares. 30 años después, no solamente demostramos que México podía competir, sino es un jugador internacional global, con empresas que tienen plantas en todos los continentes del mundo, y cuando yo estaba saliendo de la universidad eso no existía. En el 97 fue el primer gobierno electo en la Ciudad de México. Los capitalinos no teníamos posibilidades de elegir a nuestros gobernantes. En el año 2000 se dio el primer cambio en la presidencia de México. En la vida de una persona suena que es mucho, pero en la vida de un país es nada. Son minutos el pensar que apenas en el 2000 hubo democracia en este país. Y lo demás, esto lo han vivido, pero lo que les quiero decir es, el México que me tocó no es el México de ustedes. Hoy la plataforma de México es una plataforma muy, muy relevante, y les diría, México es un país muy grande, como ya hablamos, con una enorme ventaja demográfica. Pocos países tienen la ventaja demográfica y una posición geográfica excepcional. BBVA opera en Turquía, España, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela y en otros 20 países donde tenemos operaciones muy pequeñas. El país donde más está invirtiendo BBVA es en México. Y les podría decir de muchas empresas que les pasa lo mismo, porque México compara muy bien con muchos países emergentes. Bueno, aquí contexto de qué es México y contexto de lo que es su país para que tengan conciencia de él. Y déjenme hablarles un poco de la economía actual y el futuro. Otra vez, simplemente para que vean contexto de hacia dónde vamos a ir, el mundo que les va a tocar y el México que les va a tocar. Esta gráfica, la línea verdecita, es las exportaciones de toda la economía global como porcentaje del PIB. El PIB es, digamos, la suma de todos los productos y servicios que se elaboran en un país. Es una métrica para medir el tamaño de una economía, y lo que se grafica ahí es, de ese total de la economía, cuánto exporta un país o cuánto exporta todo el mundo. En el año 70, el mundo exportaba el 13%, y nosotros apenas prácticamente en el año 92 alcanzamos el 12%. En 94 entra el Tratado de Libre Comercio, y vean el brinco que dimos en términos de exportación como respecto al PIB. Y vean hoy dónde está el mundo. El mundo está sobre niveles de 28-30% y nosotros estamos en el 43%. Es decir, del tamaño total de nuestra economía, el 43% es exportación. Comparado contra el mundo, estamos prácticamente un 30% más de lo que el mundo exporta. Pero hay que decir que México es un país que exporta e importa de manera… la balanza comercial de México es de alto nivel equilibrado, es decir, lo que exportamos lo importamos, y quiere decir que importamos bienes, los manufacturamos y los exportamos. Ya no somos un país de ensamble, somos un país que le está aportando valor y tecnología a muchas de estas empresas, y vean por qué México es la economía más abierta del mundo y se demuestra en esta gráfica. Y somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Cuando uno suma exportaciones e importaciones, México es el principal socio comercial de Estados Unidos por mucho, y eso es muy relevante por el tamaño de economía de Estados Unidos y por el futuro de este país. Y como vieron en la gráfica anterior, ese número se sigue incrementando de manera permanente. Vean, este es un dato simplemente de lo que pasó en los últimos 30 años. La economía creció 2.7 veces y hacia adelante tenemos una expectativa de crecimiento, ahí es del 2.4, pero va a estar este año como en el 3% de crecimiento, y hacia adelante el reto es que ese número se duplique, al menos si aprovechamos todas las oportunidades que tenemos.
somos la economía número 13 del mundo, la segunda de América Latina y estamos por arriba de España, para ponerlo en contexto. España tiene 40 millones de habitantes, poquito más, entonces quiere decir que, digamos, per cápita, son un país mucho más rico per cápita que nosotros, pero la economía total somos más grandes que España. Y van a ver la proyección que tenemos para los siguientes 25 años. Y en los últimos años, México ha tenido una transformación desde el punto de vista económico súper buena. Hemos crecido en términos de número de empleos formales, que son las afiliaciones al IMSS. El salario real promedio de este país se ha incrementado, el salario mínimo, de manera significativa, y esto es muy importante desde el punto de vista de capacidad de compra, de disminución de la pobreza y de darle acceso a oportunidades a mucha gente y, sobre todo, de que tengan una mejor esperanza de vida. En términos del turismo también ha habido un cambio muy significativo y uno de los motores de los últimos años es las remesas y el turismo, y las remesas quizá por temas equivocados, porque hemos expulsado mucha mano de obra, muchos migrantes, pero al final es un motor de crecimiento. Algunos indicadores simplemente claves, y este es uno de los datos más importantes para entender el México del futuro. Hablamos mucho de la inversión extranjera directa. Solamente este año, este semestre, ya llevamos 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es prácticamente lo que tuvimos todo el 2020. Comparen contra el 2010, contra el 2000. Estamos en niveles muy, muy importantes de atracción de inversión extranjera directa. Ahorita vamos a hablar más de esto. Pero lo más importante es la inversión privada nacional. Los empresarios mexicanos invirtiendo en un país que generan empleo y que generan crecimiento económico. Muchos de estos, simplemente por una correlación contra el PIB, el 50% de los empresarios mexicanos están conectados a las cadenas globales de exportación. Son parte de este motor económico global. Y hoy estamos viviendo una oportunidad absolutamente única. Y déjame explicar un poquito para no obviar que todos tienen contexto de esto. Hoy hay un fenómeno global que se llama el nearshoring, que es simplemente migración de cadenas globales de Asia hacia América, especialmente hacia Norteamérica, por dos motivos. Primer motivo, la guerra comercial de China contra Estados Unidos es un problema no económico, sino de hegemonía política, de cuál va a ser la potencia más grande hacia adelante, donde Estados Unidos le dio gasolina a China con mucha manufactura para crecer, y hoy es evidente que hay un problema no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. La pandemia evidenció que no puedes depender desde el punto de vista geográfico de un lugar tan remoto como Asia, como China, como Taiwán, y entonces el nearshoring es un tema geopolítico muy importante. No importa qué presidente esté en Estados Unidos, el tema de relocalización de cadenas de valor llegó para quedarse. Y el país mejor posicionado, por lo que les acabo de describir, para que esto ocurra, es México. Y el nearshoring es no solamente empresas viniendo de Asia a México, sino empresas de Estados Unidos relocalizándose en México por un problema de mano de obra en Estados Unidos. Y el nearshoring no va a ser una panacea, nos va a dar un crecimiento del 1%, probablemente si lo hacemos más o menos, del 2% adicional si lo hacemos bien, pero un país que crece 2% más de manera sostenida por los siguientes 20 o 30 años transforma la realidad de su población y transforma la realidad especialmente de la gente que ha tenido menos oportunidades. Y el nearshoring no es algo que va a ocurrir, es algo que ya está ocurriendo, lo vimos en la inversión extranjera directa, lo estamos viendo en el crecimiento de las naves industriales, 30% más naves industriales que el año 2021, 10% de crecimiento del empleo en el sector de manufactura, han llegado 830 nuevas empresas y además hay un nivel de importación de maquinaria y equipo que explica este crecimiento y esta expansión. ¿Qué va a ocurrir con el nearshoring, con la inversión que está llegando también de otras partes y sobre todo por las reglas de origen del Tratado de Comercio, que México en 25 años puede ser la economía número 10 del mundo? Hay algunos números de proyección que si lo hacemos bien, México se puede mover en la economía número 7 del mundo. Y eso es lo que a ustedes les va a tocar vivir dentro de 25 años. Es decir, dentro de 25 años o 30 años, alguno de ustedes va a estar parado aquí
explicando los últimos 25 años de este país si hacemos bien las cosas. Vamos a ser el quinto país exportador del mundo, quinto país, cuarto productor de vehículos y probablemente seamos el séptimo productor de energía solar y de los primeros 3 en energías renovables. Cuando uno ve esto, y diría un analista, casi hagamos lo que hagamos, va a ocurrir una transformación de este estilo. Casi. Pero si lo hacemos bien, va a ser muy distinto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y además, el nearshoring va más allá de la inversión extranjera internacional. Va a generar, ya hay muchos cuellos de botella que van a implicar mucha inversión en los siguientes años, especialmente en términos de política energética. Hoy México es un país de los pocos que va en sentido contrario en términos de renovables. No tenemos opción, lo que busca un inversionista es energías limpias, que estén disponibles y que sean eficientes en costo. Va a haber un cambio dramático en infraestructura. La última vez que este país verdaderamente invirtió en infraestructura fue hace 25 o 30 años. Vendrá un boom de infraestructura logística, carreteras, puertos, ferrocarriles, no el Tren Maya, sino la ruta de exportación de México. Si ustedes transitan hoy de México a Laredo, está saturada todas esas vialidades. Hay que casi duplicar toda la infraestructura de puertos y carreteras en México y eso va a generar un crecimiento muy importante. Y luego tenemos que hacer crecer a las pymes, generar talento, generar educación, generar una serie de aprovechamientos para la nueva tecnología. Y luego estamos, además de esta oportunidad del nearshoring, estamos verdaderamente en la cuarta revolución industrial. No estamos en la cuarta transformación de México, estamos en la cuarta revolución industrial a nivel global, que es la inteligencia artificial. Y esto se da gracias a que una transformación muy importante en los últimos años de la digitalización de las economías. Lo aceleró la pandemia y el mejor ejemplo de eso es lo que está pasando en BBVA. Los que tienen una app nuestra lo han visto. Este año vamos a hacer 3.200 millones de transacciones en el celular en un año. 3.200 millones. 20 millones de clientes interactúan con nosotros por el celular de manera recurrente y ya no van a las sucursales. Y eso está pasando en todas las industrias a nivel global y eso permite apalancarse la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene muchísimos años conceptualmente existiendo, pero hoy es una realidad y lo están viendo pues ya en temas de robótica, de imágenes, de voz, de contenido, y esto va a transformar brutalmente la productividad de las economías y es lo que les va a tocar a ustedes cuando salgan y ahora, hoy que están estudiando, y eso va a ser una palanca de crecimiento gigantesco en los países que lo puedan aprovechar. Hay quien piensa que es el demonio la inteligencia artificial, hay quien piensa que es la panacea, seguramente estará algo en medio, como cualquier transformación y como cualquier nueva tecnología que terminará siendo muy positiva. Bueno, esto es rápidamente el mapa de cómo proyectar el México del futuro, porque sí creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas, pero hay que decir cuáles son los retos de este país y las cosas que nos preocupan y las cosas que nos duelen. Y primero hay que decir que para entender México no solo es un tema de tamaño geográfico, sino también un tema de que somos muchos Méxicos. El tamaño geográfico nos permite entender que México tiene muchas realidades en el norte, en el centro, en el sur, por segmentos de población, por edades, por industrias, y entender México para poder operar cosas hay que entender que son distintas realidades. Y las tres cosas que más nos duelen en este país, que yo creo que más nos duelen, es la educación, la desigualdad, la inseguridad y la salud. Les voy a dar algunas pinceladas de esto porque es de las cosas que les digo, hablamos mucho. En la OCDE, que es, digamos, el club de los países ricos del mundo, o sea, las economías más grandes del mundo, vean los porcentajes de cuánta gente termina la educación preparatoria, no licenciatura, preparatoria. En México solo el 43%. Los datos estadísticos dicen que una persona que termina la preparatoria le cambia la vida. En México solo el 43% termina la preparatoria y por eso tenemos un 50% de población que está en temas de pobreza o extrema o una pobreza media, y aquí hay muchísimo trabajo que hacer para disminuir la desigualdad futura. La única cosa que genera movilidad social es la educación. No hay otra forma de generar educación, movilidad social. Segunda cosa, la desigualdad, acabo de hablar de ella. Tenemos 46 millones de personas en temas de pobreza y vean el mapa del lado derecho. El lado derecho es
el porcentaje de pobreza en las entidades. Y lo que se ve simplemente por los colorcitos, es bastante didáctica el mapa, es que la zona norte del país, la que está conectada a las cadenas de valor del Tratado de Comercio, son las zonas de menor pobreza, de menor desigualdad y de mayor futuro. ¿Qué hay que hacer? Conectar la zona sur. El presidente López Obrador tiene razón en decir que hay que conectar el sureste de México a las cadenas de valor. Otra cosa es cómo se tiene que hacer ese proceso, pero este es un lastre para el país y es un lastre y es una bomba social y es un problema de responsabilidad social el nivel de pobreza que tenemos en México. Y luego, para mí lo único que puede descarrilar México, lo único es el tema de seguridad. Es lo único que puede hacer que muchos inversionistas no lleguen, pero aquí hay noticias positivas y noticias negativas. La positiva es que sí se ha logrado controlar la inseguridad. Vean los estados de la parte de arriba, Yucatán tiene 2 homicidios por cada 100,000 habitantes, eso es mejor que muchísimos países de Europa, mejor que Estados Unidos. Coahuila, que era un desastre hace pocos años, tiene 5 por cada 100,000, es un dato súper bueno. Y luego tenemos problemas como Sonora, como Guanajuato, como Baja California, ciudades como Acapulco, como Tijuana, como Colima, que son de las más violentas del mundo. La buena noticia es que hay método para arreglar esto, hay historias recientes de cómo se ha arreglado. La mala noticia es que se hace por estado, no se hace a nivel federal y aquí hay mucho que hay que trabajar y hay que meterse y al final la sociedad tiene que ser parte de esta solución y que me parece que es lo único, no solo que puede descarrilar México, sino es lo único que puede hacer que el talento de México se quiera ir a otro lado. Si la inversión llega a México y muchos profesionistas extranjeros quieren venir a México, ¿por qué el talento mexicano se iría de México? Por la inseguridad. Y eso se resuelve a través de la sociedad civil, los empresarios presionando a que los niveles de gobierno hagan lo que tienen que hacer. Y otro pendiente importantísimo es el acceso a la salud. La pandemia lo acaba de evidenciar. Vean la gráfica de población con carencia de acceso a la salud, cómo se ha incrementado en los últimos años, y esto es básico. Cuando una familia no tiene acceso a la salud y tiene un problema médico, compromete su patrimonio futuro y por lo tanto compromete la capacidad futura de educarse, de comprar un mejor bien, de tener mayor calidad de vida. Este es otro reto que tenemos muy importante hacia adelante. Bueno, termino de darles la proyección y ahora sí entro a mensajes muy importantes para cada uno de ustedes. México tiene muchísimos retos y muchísimas oportunidades. Lo que cada mexicano tiene que pensar es, ¿a mí qué me toca hacer? Yo cómo asumo lo que es la realidad de mi país y la pregunta es, ¿tú cómo lo vas a asumir? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo quieres verte? Yo hace 29 años que entré al banco, entré de ejecutivo de cuenta y la vida me fue llevando por diferentes lugares y hoy tengo el privilegio y el honor de estar aquí con todos ustedes. ¿Ustedes qué van a hacer de su futuro y de su país? Y me parece que está claro que somos un gran México y tenemos una enorme oportunidad en los siguientes 25 años, no hay duda. Pero creo que cada mexicano, y especialmente la gente privilegiada como ustedes que tienen acceso a la universidad, vimos que el 50% no tiene acceso a la preparatoria, imagínense cuántos tienen acceso a la universidad, solo el 2% de los mexicanos tienen acceso a una maestría. ¿Cuál va a ser su rol? Van a ser espectadores de lo que ocurre, van a ser protagonistas. Y luego me encanta la frase que del lado derecho, que dice, decide dejarte la camiseta de México siempre. Somos muy mexicanos cuando la selección nacional juega. Nos ponemos la camiseta, todos nos abrazamos, vamos al ángel, lloramos si pierden, lloramos si ganan, pero México es mucho más que el fútbol y es mucho más que la selección y hay que ponerse la camiseta de México en todo lo que hacemos y hablar bien de nuestro país y trabajar por nuestro país. Y ya les decía, 25 millones de jóvenes van a votar el año que entra y habla de la capacidad de los jóvenes para transformar las realidades que les acabo de contar y les diría, tienen que decidir si quieren responder al México que a ustedes les está tocando vivir. Y déjenme contarles una pequeña historia porque quiero que vean lo que deciden jóvenes que tienen menos oportunidades que ustedes. Bueno, aquí va a haber algunos de estos jóvenes
El banco es un banco que tiene muchísima responsabilidad social, le aporta 1.7% de las utilidades a una fundación, donde el programa central es la educación, porque eso es lo que genera movilidad social. Hoy tenemos 50,000 becarios en el país, solamente puedes entrar en primero de secundaria a ese plan de becas, tienes que estar en una zona marginada, de bajo nivel económico, pero de alta capacidad intelectual. Los filtramos a los chavos, recibimos casi 150,000 solicitudes por año, seleccionamos a 5,000 para entrar en primero de secundaria y los vamos acompañando con becas de manutención, con la idea de que no deserten. Un chavo que apoyamos con una beca, la beca representa el 30% del ingreso de la familia. Entonces, la familia les pide que no deserten porque es el 30% del ingreso. Esa beca le ayuda a mantener a los hermanos y a mantener a los papás, y la idea es que la familia no los obligue a desertar e irse a trabajar. Hoy tenemos ya casi 18,000 becarios de estos en la universidad. Tenemos becarios en la UNAM, en el POLI, en el ITAM, en el TEC. Tenemos 2 becarios en el ITAM que están cursando doble carrera con 10 de promedio. Ya tuvimos algún becario de la primera generación que salió en la universidad que está estudiando maestrías en el extranjero. Y más cosas que estamos haciendo. Bueno, estos chavos vienen de las zonas más marginadas del país, los que tienen menos oportunidades, de las zonas con mayor desigualdad, ¿no? Esto en el banco lo contamos poco hacia afuera. Y cuando el programa cumplió 10 años en el año 2016, decidimos hacer un poco de publicidad porque, además del 1.7% que el banco le dona, tenemos 400,000 clientes que cada mes nos donan dinero a la fundación y tenemos 19,000 empleados que donamos cada mes. Entonces, era una forma de darles las gracias de cómo nos habían apoyado en más de 400,000 chavos que habían pasado por el programa. Entonces, la publicidad fue, como no queríamos hacerle publicidad al banco, lo centramos en estos chavos que inspiran. Hicimos un video. Y les quiero presentar el video, es un video del año 2017, para que vean lo que deciden los jóvenes que tuvieron menos oportunidades de ustedes, de qué va a ser su futuro ante este mismo México que les estoy contando, pero que el México que ellos ven es probablemente la mitad o un tercio de lo que les acabo de contar de las oportunidades, porque son de zonas muy marginadas. Entonces, vean el video y ojalá les guste del mensaje que les quiero dar. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Mariana, ¿verdad? Sí. ¿Te explicaron más o menos? ¿Alguien te dijo a qué venías? Sí, por lo del proyecto de migración. Sí, básicamente es de la migración. Es un proyecto que tenemos una exposición. Sí. De 20 minutos, no más. Este es el material de apoyo. Sí. ¿Ninguna duda? ¿Y cuándo tengo que entregar este trabajo? ¿Cómo estás, Adrián? Pásale. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es la migración, Cowboy? Yo puse una definición acerca del desplazamiento de una persona hacia cualquier parte del mundo. El desplazamiento de seres humanos. Es moverse por necesidad. México es el segundo país a nivel mundial que produce migrantes. Yo veo en parte muy negativa la migración porque dejan a los niños. De que mi papá migró a los Estados Unidos con la idea de tener un mejor futuro para nosotras. Y de esos días todos se fueron a la edad de
16 años, 18, 20, 22 O años. sea, tu edad. Ajá. Cuando mi mejor amigo se llama Javier, se fue a Estados Unidos, entonces mi papá también fue así como de... Y me sentía sola, decía, es que... Pues, ¿por qué? Yo recuerdo que una mañana me desperté, pues salgo y ya no está mi papá y le digo, mamá, ¿dónde está mi papá? Ya se fue a Estados Unidos, mijo. Y yo le digo, no, yo no quiero que se vaya, es mi papá, es mi papá. ¿Por qué se tienen que ir? ¿Por qué les tocó a ellos? ¿Por qué aquí no pueden mejorar? ¿Por qué no hay oportunidades? ¿Tú consideras la migración como opción? No, no la considero. Pues por el momento no. 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 Quiero tener un mejor futuro, pero lo quiero tener en México. Quiero apoyar a mi país a que él se impulse a subir adelante, seguir adelante. Y sé que estar allá es sufrirle. Si voy a sufrir, prefiero sufrir así en mi país. Ir en México, porque sé que en México hay muchas oportunidades. Lo que pasa es que no sabemos aprovecharlas. Siempre he dicho que la mejor manera de motivar a las personas es con el ejemplo. Para enseñarle a más jóvenes como yo que aquí hay de todo y para todos. Mucha gente va a tener acceso a esta entrevista porque te estamos grabando. Ahí hay una cámara. Ahí hay otra cámara. Ahí hay otra cámara. Ahí hay otra cámara. Por eso, desde hace 10 años, apoyamos sus estudios con una beca para evitar que emigren. Sí, un aplauso para... El programa nació en el año 2006 porque nosotros éramos el banco que más remesas dispersaba en este país y entonces lo hicimos en comunidades originalmente de migrantes, se llamaba Por los que se quedan en el programa, hoy se llama Chavos que Inspiran, porque nos fuimos al resto de las comunidades más marginadas del país, estamos casi en 2,000 municipios del país, pero lo importante de esto es ver lo que opinan jóvenes que tienen menos oportunidades de ustedes de México y cómo enfrentan el futuro. Todos los que están ahí pasaron por el programa. Adrián es uno de nuestros chavos insignia, es de esos chavos que salieron del ITAM o salieron del TEC de Monterrey y como les digo ya tenemos gente estudiando maestrías fuera y próximamente estos chavos van a venir a la Universidad La Salle también en el programa que tenemos. Y entonces, puesto esto, después de haberles dado rápidamente un resumen de México que algunos estaban casi bostezando, pero solamente quería llegar a este video, la pregunta es, bueno, lo personal, ustedes, ¿qué? ¿Qué quieren hacer y cómo yo les puedo mandar un mensaje sobre lo que hay que hacer hacia adelante? Primero, mi sugerencia sería, oigan, definan una ruta de dónde quieren estar. ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde se ven en los siguientes 5 años, en los siguientes 10, en los siguientes 15? Tracen la ruta de reversa para llegar ahí. No es un objetivo fijo, es movible, es flexible, pero de perdida sepan dónde quieren estar, qué quieren hacer, cómo quieren llegar y cómo se ven. Sobre todo, sean conscientes que no hay rutas cortas. De aquí no va a haber, yo creo, con un 99.99% de probabilidad de ocurrencia, ningún Mark Zuckerberg, no va a haber ningún Jeff Bezos. Va a haber mucha gente que va a salir con talento para trabajar, pero va a tener que ser disciplinado todos los días y hacer todos los días lo que le toca. Y a la vuelta de 10, 15, 20, 25 años serán CEOs de alguna empresa, serán grandes empresarios de este país, serán los nuevos emprendedores de México, pero no hay rutas cortas. Las rutas cortas, el 99.99 no son éticas y normalmente terminan mal. Normalmente terminan absolutamente mal. Y creo que también hay que escoger qué tipo de mexicano quieren ser. Se vale decir, oye, no me interesa México, se vale decir, sí me interesa la ruta corta, irse del lado de los malos, pero hay que hacer una elección consciente de qué quiero hacer, dónde quiero estar, cuál es el costo de eso y asumir el costo que hay que pagar para esto. Y les diría, actúen con integridad.
la integridad paga en positivo. Es un business case positivo. Y al revés, es un business case negativo con alto riesgo, pero decidan también, uno decide ser íntegro o decides no ser íntegro. Son decisiones de vida que hay que tomar. Y por último les diría, sí, siéntanse orgullosos de ser mexicanos, no solo cuando juega la selección, y atrévanse a ser parte de cómo se va a escribir la historia de los siguientes 30 años de este país. Muchas gracias.